Luego hay unas observaciones en el cuadro general de base de datos. No se las va a hacer, yo quiero que iba a recibir la formación de José. En lo que presentamos de Edgar, Fernando hizo unas observaciones. ¿De acuerdo? Una que, bueno, pues que eran de forma que acomodar las tablas y acomodar los cuadros, o sea, para que se vean así en hileras y son uno solo. Sí, estoy esperando la información que me la envía a las 9 de la noche, José. No ha podido. Ah, entonces eso, entonces Falta cómo se eso. organiza eso. Pues lo miro, lo organizo con la tabla, analizo, si no, pues me imagino que esa vaina será en la tarde. Ok. Igual yo madrugo a las 9:30 porque no voy a llegar aquí a las 5 por el pico y placa. Me tocaría llegar a las 5 de la mañana. Ya sé. Entonces Entonces llego a eso va a las ser en 9. la tarde. Sí, no, pero no, 9 de 9 a 9, de 9:30 a 10 ya lo montamos, lo organizamos, que solo faltaría eso. ¿Cuál es el otro? Bueno, digamos que eso en la tarde. Espérame un segundo, yo conecto esto. En cuanto a la capacitación, no hizo ninguno, o sea, hizo detalles como más profundización que no, no creo que no, o sea, no creo que nos vuelva a hacer explicarle eso, sí, ¿Qué? lo de la capacitación. ¿Qué Que en pidió? eso, pues no, pues a grosso modo estuvo bien. No, es Hay que, es cosas que como de que ya dábamos soporte, si había una contingencia, y yo le dije sí, obvio, que se dejaba algún correo de alguna novedad y eso, pero pues no eran como cambios de fondo en la
Hola, flaca. Hola, profe, buenas noches. Qué pena mi vida, pero estaba enredado. ¿Hace cuánto entraste? Hace 12 minutos. Excelente, lo siento, estaba aquí al lado, pero es que estoy en una videoconferencia más enredadito. Tranquilo, profe. ¿Me enviaste información al correo? Profe, yo ya le envié, sí, yo ya le envié el análisis comparativo. Si quiere, pues lo vamos poniendo y no sé si usted necesita estar más ocupado o no sé. Ya, lo vamos colocando y regálame unos 10 minuticos más. Espérame. Tranquilo. Listo. Que también nos dice que son dos veces al Yo mes se le envié el correo del hotmail. Listo, ya reviso. sobre el número de personas de la operación a capacitar. Ah, listo, José. Respecto a eso, ¿tú tienes alguna pregunta puntual para hacer a la federación en cuanto a la medición de indicadores de niveles de servicio? Pues sí, claro, sí, señor. Compártamela porque es que estamos tratando de consolidar no un informe, sino un documento, el cual se va a remitir mañana para una pues, especie de reunión, capacitación que van a dar ellos el viernes. Entonces imagino que ellos quieren tener las preguntas puntuales para, pues, para poder resolverlas el viernes y que no los cojamos como fuera de base, como ha pasado en las... Acá la voy a dejar un segundito ahí y regáleme unos 15 minuticos, algo de una reunión, ¿vale? Placa. Sí, señor. Sí, señor, sí, Sabri. señor, sí, señor, sí, señor. Acá estoy, Dame un profe. segundito. Vale, Listo, profe, vale. vamos. Ya dame un par de minuticos, ¿vale? En Vale, vale, cuestión vale, de... vale. Estoy conectada, gracias. Espéreme, Lita, deme un momentico, Lita.
Hola, flaca. Sabrina. Sí, señora, acá estoy, profe. Estaba comiendo. No, 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 señor, es que el celular usted sabe que me molesta, profe. Ok, Me muy toca bien. bloquearlo y desbloquearlo. Perfecto. Vamos a hablar del análisis comparativo de qué, aunque análisis lleva tilde, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Análisis comparativo de qué? Es el análisis comparativo, perdón, de los bloques económicos y las recomendaciones de exportación para Colombia. Perfecto. Entonces, pues lo que vimos en clase era lo que yo le mencioné en varias ocasiones, de que pues los objetivos de los bloques económicos en general es la unión de todos estos países para el beneficio de las sociedades involucradas. Su desempeño no solo se basa en aprovechar los bienes y servicios de los demás países, sino también en ofrecer cooperación económica y comercial desde los puntos más fuertes de cada país. Busca eliminar las barreras comerciales al ampliar el límite de comercialización. Perfecto. Pues Las esto es lo mayúsculas que también hablábamos. tienen unos temas de ortografía y eso téngalo en cuenta que ya es como la 10ª vez que se lo digo. Entonces, unas características es eliminar barreras comerciales. Ya lo hemos hablado, pero ¿cómo eliminar una barrera comercial entre un país y un bloque económico? ¿O para qué funcionaría eso? Para eliminar los aranceles, para ampliar el comercio, para el intercambio de bienes y servicios. Excelente. Para la libre movilidad de sus habitantes, acuérdese de esa vaina, ¿cierto? Para la libre movilidad de capacidad tecnológica y también para hablar de la movilidad de los estudiantes. Ahora, que nosotros tengamos un acuerdo comercial con Haití y con Bolivia, pues mandar mis estudiantes allá no sería la idea, ¿sí? Más bien, los estudiantes de allá sí quisieran venir a Colombia a ese desarrollo, pero para entender unas características. Mire, por ejemplo, China, hace mucho tiempo, invertía muchísimo dinero en estudiantes y los mandaba a estudiar a las mejores universidades del mundo. Entonces los mandaba a The Economist en la Unión Europea, los mandaba a Harvard en Estados Unidos, pero tenían que firmar una letra menuda, estudiar la idiosincrasia de esos países, entender la figura capitalista y volver a su país para aplicarla. Muchos se volaban y desaparecían con la plata y los mandaban buscar. Esa sería una característica importante. En Colombia no es de la misma manera porque lo hace ICETEX y lo hace algo que se llama Colfuturo, pero el pago de los intereses de esos estudios es tremendamente costoso. Entonces podría ser una idea de cómo un país eh, generando comercio con un bloque económico generaría un impacto. Por eso Colombia le parece muy pertinente tener el tema comercial con la Unión Europea. ¿Listo? Muy bien. El siguiente no tiene título, esa diapositiva. ¿Qué es esa vaina? Es una conclusión, es lo siguiente a lo que estábamos hablando de los bloques económicos. Entonces, la mejoría de las economías de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo puede darse con mayor celeridad ante una integración comercial, la apertura económica y un mayor flujo de capitales de Perfecto, pero riesgo de entonces los países espera un más segundo. Entonces el industrializados. título, eso sería como una integración comercial o análisis de integración comercial para que no quede la diapositiva sola. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Otra vez, la Eh, mejoría de las economías de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo puede darse con mayor celeridad ante la integración económica. Ya no sería subdesarrollado, sino en términos vías de desarrollo. ¿Listo? Me perdí. De integración comercial, la apertura económica y un mayor flujo de capitales de riesgo de los países más industrializados hacia los menos industrializados. ¿Qué es un capital de riesgo y qué es un capital golondrino? eh, que tengo el capital de riesgo sería el que tendría posibilidades de perderlo, que no, Perfecto, perfecto. ¿sí? A mayor riesgo, mayor utilidad, pero se puede perder el dinero, ¿cierto? ¿Y los capitales Exacto. golondrina? No, profe, no. Yo creo que el examen final que Mayor hice hace como seguridad. 6 meses fue eso. Eso no es que es un pájaro va y se come esa vaina. Los capitales golondrina es cuando un país con sus TIDIs, con sus bonos de tesoro, coloca unas tasas de interés más altas. ¿Qué hace el inversionista? Saca el dinero de Colombia y va y los compra en ese otro país que coloca unas tasas de interés más altas. Golondrina se llama porque lo sacan inmediatamente. Afortunadamente, ¿qué hace Colombia?
Colombia genera con la inversión extranjera directa, presiona al inversionista extranjero a que deje su capital en Colombia. ¿Cómo lo hace? Brindándole unas características importantes en cuanto a empleo, en cuanto a seguridad. Por eso cuando se firmó ese mal llamado acuerdo de paz, ¿cierto? Muchos países entendieron que Colombia era un país interesante para hacer inversiones. Entonces viene y organiza la característica, le da una tierra fértil, valga la redundancia, para colocar ese tipo de empresas y las inversiones y que ese dinero se quede en Colombia. Esa sería como la idea de evitar ese capital golondrina, porque no nos interesa que venga un dinero por 3, 4 meses y se vaya, sino nos interesa que venga el dinero, la inversión extranjera y genere empleo, genere inversión, ¿cierto? Y se paguen impuestos en Colombia. Muy bien, continúa. Obviamente, esta mejoría inicialmente se observará a nivel macroeconómico, pero deben buscarse los mecanismos adecuados para que se dé a corto plazo a nivel macroeconómico, para lograr que las tasas de desempleo se reduzcan a los niveles de vida de las poblaciones, que a los, se reduzcan los niveles de vida. Para un Señor, segundo, que aquí hice una cosa re loca. Para lograr que las tasas de empleo se reduzcan. O sea, usted me quiere matar. las tasas de empleo, o sea, para que aumente el empleo, profe, ¿no? Lo redacté mal. Pero, pero pues que el indicador dice tasa de empleo reduzca, no, la tasa de desempleo. Porque si es empleo, lo que quiero es incrementarlo. Ok, ok, sí, es verdad, es verdad. Listo, cuidado con eso porque el tema no es ese. Acuérdese un personaje, a ver, que es que estaba en otro tema. Yo cambio el chip. Hay un personaje que se llama John Maynard Keynes, ¿cierto? Que él era el que hablaba dentro del mismo contexto de inflación y desempleo. Eso es lo que utilizan mucho los bancos centrales, específicamente el Banco Central de Colombia, que es el Banco de la República. Entonces, al subir tasas de interés, ¿qué estoy haciendo? Que la gente no saque su dinero. Listo, y con eso que hago un control de inflación. Si bajo las tasas de interés, ¿qué le estoy diciendo a la gente? Vaya a saque empleo, perdón, vaya a saque dinero. Con eso genera una dinámica económica, pero tiene que ser de corto plazo. Eso es lo mismo que me está hablando acá con el tema macroeconómico. Si yo genero esa transaccionalidad, o sea, Colombia tiene aproximadamente 48, 49 millones de habitantes y abro ese mercado, ayer estábamos hablando de Alianza Pacífico, ¿cierto? Sí, señor. Y son como, no me acuerdo cuántos habitantes son, como 110, 120 millones de habitantes más. 200 millones no habíamos Perfecto. hablado. 200 millones más los 50 que tiene Colombia, entonces ya tenemos un mercado para las empresas nacionales de 250 millones de posibilidades, aunque eso no es así como se muestra tan bonito porque ahí no se cuentan los niños, bueno, sí se cuentan dependiendo del producto, pero sí tenemos una potencialidad más grande frente a ese mercado. ¿Qué va a generar eso inmediatamente? Que la tasa de desempleo disminuya o la tasa de empleo se incremente. Listo, tasa de empleo no existe, es la de desempleo como indicador. ¿Listo? Muy bien, continúa. Vale, profe. Que las tasas de desempleo de desempleo se reduzcan los niveles de vida de las poblaciones mejoren y crezca el poder de consumo de las naciones en beneficio de América toda. Perfecto. Si le pone una coma a lo que dijo, mejora la redacción de. Listo, no es que reduzca los niveles de vida, sino los niveles de vida de la población va a mejorar. Si yo tengo mejores ingresos, pues las personas que viven a mi subsidio, llámese esposa que no trabaje, hijos, familia, pues yo los voy a subsidiar o los voy a subvencionar y ahí voy a tener mayor posibilidad de consumo. ¿Qué pasa en el escenario económico? Si yo tengo un mayor consumo, pues las empresas van a tener una mayor producción. Por consiguiente, si mejoro la producción, entonces voy a requerir más personal y de esa manera es que la tasa de desempleo disminuye. No es así de fácil, hay otras variables, pero esa sería como la dinámica, ¿cierto? Por los cuales se generan como esas características. Acuérdese que la gran mayoría de presidentes, hablo específicamente de Colombia, hablan de unas locomotoras. Entonces, cuando hablan de construcción, si hay bastante construcción, se captura bastante mano de obra y que es una mano de obra en su gran mayoría no calificada. Eso ayuda al desarrollo económico. ¿Claro eso?
Sí, señor. Muy bien. Bloques en los que está Colombia. Regálame un segundo, por favor, ya analizamos esta diapositiva. Un segundo. Vale. Listo, Flaquita. Bloques en los que está Colombia. Flaca. Vale, profe, entonces, para evaluar los resultados de... ok, qué pena. Los resultados y política de aprovechamiento por acuerdo comercial. Muy bien. Ya, yo encontré un informe de la MINCIT sobre los acuerdos comerciales hecho en el 2019, evaluado hasta el 2018. Estos son los acuerdos comerciales y comercio de bienes de Colombia con esos bloques, con Mercosur, con Triángulo del Norte. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Muy bien. Exactamente, sí, señor. En exportaciones FOB e importaciones FOB. ¿Qué es FOB? Entonces, es el Icoterm que están manejando. ¿Y qué es eso? Es que entrega en el puerto. Perfecto, pero eso traduce como free on board, como libre de abordaje.
Y ahí Exacto. me estoy ahorrando un dinero o dependiendo de con el país que esté negociando. Todo eso lo debo tener en cuenta específicamente con lo que usted estudia. ¿Vale? Vale, listo, sí, Listo, señor. hágale pues. Para evaluar los resultados de cada acuerdo comercial hay que tener presente que en algunos casos los países con los cuales con los cuales acuerdos bilaterales son parte de un bloque comercial. Este es el caso de México, con el que se tiene un acuerdo bilateral y es parte de la Alianza del Pacífico. Igualmente es el caso de Chile y Perú. Con el primero hay un acuerdo bilateral y es miembro de la Alianza del Pacífico, y por su parte Perú es parte de la CAN y de la Alianza del Pacífico. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está el cuadro con la tabla en millones de dólares desde el 2004 hasta el 2018, las exportaciones e importaciones. Entonces entiendo que... Vamos a esperar que no entiendo la gráfica. ¿Qué pasó ya? En el 2000, como en junio del 2005, hablamos de Mercosur. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ahí entró en vigencia. Sí, señor. Perfecto. En el 2010 hablamos del Triángulo del Norte. Y me imagino que también se incluye Mercosur. ¿Es así? Sí, claro, Perfecto. claro. En el 2011 hablamos de la EFTA, que eso EFTA creo que es Liechtenstein, Suiza, Suecia y toda esa vaina por allá. Sí, señor. Y viene mi pregunta, ¿por qué tenemos 2012 y 2013 la EU qué es y UE qué es? La Unión Europea y Estados Unidos. EU Estados Unidos y UE Unión Europea, ¿sí lo entiendo? Sí, señor. Sí, ya digo, Fabián. Muy bien. Y en el 2016 hablamos de Corea y Costa Rica. Sí, señor. Pero porque Costa Rica, no entiendo, ¿hicimos un solo negocio con Costa Rica o Costa Rica entró dentro de la Alianza del Pacífico? Creo que fue un solo negocio con Costa Rica. Excelente, porque Costa Rica hasta ahora está en plan de entrar, como lo vimos ayer, a la Alianza Pacífico, ¿vale? Sí, señor. Perfecto, muy bien, Blanca. Muy bien, eso está muy chévere. La siguiente, bloques económicos, ¿dónde voy? Las 5. Excelente. Listo, hágale pues. Vale, entonces este es un cuadrito sobre el comercio bilateral que tenemos con la Unión Europea. Entonces acá está la balanza comercial, que también está en millones de dólares por las exportaciones FOB, importaciones y exportaciones. Y está la balanza comercial que hemos tenido, cuando ha bajado y cuando ha subido. O sea, podemos decir que en el Espera un 2015, segundo, después de esta clase que tienes, ¿qué materia? transporte multimodal. Ok, ahí te voy a hacer una pregunta. Claro lo que es el FOB y claro lo que es el SIF. Sí, son los psicoterms. De hecho, ayer hicimos un repaso sobre el mismo tema, sí, señor. Excelente, entonces el FOB es que lo coloco en el puerto. Sí, señor. ¿Y el Es SIF? la más utilizada. Al costado del buque, Sí. el zip, al costado del buque, ¿no? ¿Quién le dijo esa vaina? Profe, pues es que no me los he memorizado, discúlpeme. No se ponga brava, pero léalo y si vamos a pelear, peleamos. Pero revise entonces el cuaderno porque si ese profesor le dijo esa vaina, vamos a corretearlo. Pero con un No, bravo. no, profe, no le vaya a decir nada porque después me regaña a mí. Bueno, mire pues en el cuaderno que es eso porque no veo la claridad de los términos. Revísalo en el cuaderno rápido. El zip, bueno, ¿no? Zip, Sí. transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido. Perfecto. Entonces, el Coast Insurance y va como en el abordaje. O sea, eso lo coloco ya cuando lo entregue. Y el que normalmente se maneja es que la CIA se encargue ya de todo el operativo y le cobren a uno todo eso, le cobre el seguro, le cobre el flete y toda esa carreta. Eso hay que lo quede claro porque los valeros son diferentes. Identifiquemos que la balanza comercial la colocan en millones de dólares, pero en FOB.
¿cierto? Que es mucho menor que si fuera CIF porque tenemos que agregarle mucho más. Entiendo que es porque ese es más utilizado el FOB, ¿verdad? Perfecto, es el que, a ver, el que menos inconvenientes tiene. ¿Para qué? Para dejarle todo el trámite del transporte y el seguro a las aseguradoras y a los que manejan los barcos, los buques o por donde se van de esa vaina. ¿Listo? Tengo 2013 a 2018. Cuéntame qué pasó ahí. Vale, entonces, pues como decía, en el 2015 podemos ver que la balanza comercial bajó y tuvo un déficit, pues bajó, profe, 1.960 dólares, 1.000.000. Millones, millones, millones. Pero ojo pues que uno baja al segundo piso. Incremento o disminuye porque estamos hablando de indicadores económicos. Ok, sí, señor. Muy Y de bien. ahí, pues no bajó tanto en el 2016, pero pues aún así se mantuvo abajo igual en el 2018 pues empeoró. Muy bien. Venga, yo le hago una pregunta. Que Señor. invéntelo aunque sea en términos financieros. 2013 y 2014 tenemos superávit, uno de 1.600 millones de dólares y el otro de 990. Y en el 2015 hubo una disminución a 1.960 millones de dólares. ¿Qué pudo haber pasado ahí entre el 2014 y el 2015? Invéntese lo que se le ocurra en términos financieros. Ay, profe, pues no, no, profe, es que me da pena decir como No, alguna pero dele pena cuando sea la tesis y ya sea su director de grado, pero ahorita no le dé pena. Acuérdese de un indicador Vale, que se entonces llama, podría decir que los bancos subieron las tasas de interés, por eso fue que se aumentó, ¿sí? bueno. Algo así. Bien, suena un poco loco, pero entonces eso no tiene nada que ver, sino eso va con deuda externa si estamos hablando de bancos internacionales. Le ayudo con algo que se llama la TRM. La tasa representativa del mercado. Excelente, ahora écheme la carreta. ¿Por qué en el Entonces 2014 había superávit aumentó, y en el 2000? estaba más caro el dólar, ¿sí? El dólar es, el $200 son $200. Explíqueme la tasa representativa del mercado. Pues convertida a pesos se necesitaban más pesos para comprar un dólar. Excelente, puede ser una posibilidad. ¿Y quién se beneficia cuando eso ocurre? ¿El importador o el exportador? El exportador, ¿Por qué? porque recibe más pesos, porque Por le ese están mismo pagando en dólar. dólares. Entonces no hablemos de que cuesta más o cuesta menos, sino $200 son 200, pero si busco la tasa representativa del mercado con la moneda de Colombia, porque tasa representativa del mercado y con todas las monedas, ¿cierto? Implica que por eso viene la variabilidad entre si incrementa o disminuye el nivel de dinero que recibe ese exportador. Entonces aquí puede haber un inconveniente. Lo otro, si hablamos de café, esos son ejemplos porque no conozco literalmente el caso entre 2014 y 2015. Si hablamos que hubo fenómeno del niño o de la niña y estamos hablando de exportación de café, banano, flores, que se ven afectadas. Por eso puede haber un decrecimiento. Lo otro, se puede haber generado un acuerdo comercial con bloques económicos o con países de esa Unión Europea, con países que hagan productos similares al nuestro. Entonces, si hablamos de café, pues, ¿quién produce café? Brasil. ¿Quién produce café? Ecuador, Guatemala. Entonces, pueden ser países que pueden competir en productos similares a los de nosotros. Y por eso encontramos la variabilidad. ¿Listo? A partir del 2015, inclusive creo que hasta la actualidad, la balanza comercial con la Unión Europea sigue siendo negativa o deficitaria. ¿Vale? Señor. Muy bien. Ese título que dice ahí no dice nada. ¿Eso de qué es? Pues es la conclusión de la tabla que estábamos viendo. Entonces Entonces, coloque conclusión de la tabla que estábamos viendo o conclusión de los bloques en los que se encuentra Colombia y queda mejor. ¿Vale? ¿Pero cuál era? de la Unión Europea. Excelente, era esta. Listo, hágale pues. La Unión Europea ha sido el segundo destino de las exportaciones de Colombia, representando el 14,4% en el 2018 después de Estados Unidos. Los Estados miembros que mayor aporte generan a este resultado son Países Bajos, con una participación del 4% respecto al total exportado al mundo, seguido por España y Bélgica.
La Unión Europea se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Colombia después de Estados Unidos y China, representando el 15% del total importado. Dentro de sus Estados miembros, Para un segundo, sé que la pregunta va a ser odiosa, pero ¿qué le enviamos? Países Bajos es Holanda, creo. ¿Qué le enviamos a Países Bajos? café, ¿Estás especulando o eso es la realidad? estoy especulando. Ok, es que su voz me lo dijo todo. Con una participación del 4% respecto al total de exportado al mundo, seguido por España, Bélgica y Bélgica. La Unión Europea se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Colombia después de Estados Unidos y China, representando el 15% del total importado. Dentro de sus Estados miembros, quienes tienen mayor participación son Alemania, seguido por Francia y España. Bien. Como son bloques económicos, como son alianzas comerciales, como son acuerdos entre países, cada vez que haya un impacto económico, cada vez va a ser más complejo. Donde hay un impacto económico en un país, nos va a afectar a nosotros. Hasta ¿Qué ahora me pasa? acaban de llegar un mensaje. Dime. No, qué pena, profe. Ok, Discúlpeme. ok. Una de las economías, entre comillas, más complejas de la Unión Europea es la de España. Sin embargo, la economía española pues, es mucho más poderosa que la colombiana. Entonces, si se afectan los pagos de España o entran en crisis, quiebra Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas relaciones comerciales con España. Y ahí estamos hablando no solo de café, de banano. El tema del petróleo es algo que si no lo cambiamos o lo sustituimos por algo que represente dinero, como son los productos terminados, no solo materia prima, vamos a tener una crisis. Y ya lo habíamos hablado anteriormente con el tema de Países Bajos sobre la enfermedad holandesa, que ellos solo exportaban tulipanes, hubo una helada, se dañó toda su producción y ese país casi se quiebra. Si Colombia no produce más o no encuentra más, no produce o no extrae eh, petróleo o no encuentra más, Colombia va a tener un impacto gigante porque cerca del 78 al 80% de los ingresos de Colombia provienen del petróleo. Entonces tenemos que buscar opciones diferentes al petróleo. ¿Listo? Para incrementar las exportaciones a España y las exportaciones a Bélgica. ¿Listo? Sí, señor. Se me perdió el resto de diapositivas. Aquí está. Listo. Asociación Europea de Libre Comercio. Pues es que yo encontré en el documento que le decía, profe, estas tablas que indicaban acuerdo por acuerdo y es más, no solamente con la EFTA y con los que tengo ahí mencionados, sino con algunos más. Sin embargo, pues el link del documento está al final de la presentación. Pues, si hay Muy bien, ya alguna lo duda. miramos, pero este es con la EFTA, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? ¿Quiénes son los que pertenecen a la EFTA? Suiza, Sí. ay, profe, no los tengo presentes. Liechtenstein, búsquelos ahí rápidamente, que es importante que los conozcan. Vale, profe. Flaca, regálame un segundo mientras averiguas. Dame 4 minutos. Vale, profe.
Listo, Blanca, hágale pues. ¿Cuáles son? Son Suiza, Noriega, Islandia y Liechtenstein. Noriega era un presidente de Panamá. Noruega, tal vez. Noruega, sí. Ok, muy bien. Dale pues. Entonces, decimos que a partir del 2013, excepto en el 2016, la alianza comercial entre Colombia y los países de EFTA es deficitaria debido a la disminución Deficitaria. de, de- deficitaria debido a la disminución de las exportaciones hacia Suiza, país que es el principal socio de Colombia dentro de dicho acuerdo. En el 2018 la balanza comercial tuvo un déficit por 100 millones de dólares. Mira una cosa importante del tema de la EFTA específicamente en Suiza. Estos países como acuerdo comercial lo hicieron muy bien porque no permiten la entrada de ningún producto intermedio o ningún producto final, o en proceso o terminado. Solo reciben materia prima, porque ellos sí entendieron que con la materia prima puedo hacer un nuevo producto, lo puedo utilizar mejor, porque no les conviene que les llevemos tecnología o les llevemos maquinaria, que es la misma tecnología, porque ellos la pueden producir y lo pueden utilizar para el desarrollo de. Entonces, ¿qué hacen? Permiten esa entrada de esas materias primas para que ellos mismos conviertan y hagan un reproceso y saquen producto terminado y ese mismo lo exportan y le genera una mayor rentabilidad a ellos. Era lo que hablábamos. En vez de mandar la pepita de café, deberíamos hacer la transformación, ¿cierto? Y mandar el café liofilizado o mandar bocadillos de café y cosas de ese nivel para que agregarle la mano de obra, agregarle los impuestos, agregarle el empaque y todo ese dinero se quede en Colombia. Aún seguimos pensando que enviar materia prima es el ideal cuando no deberíamos hacerlo. Y tomar el buen ejemplo de lo que pasa con la EFTA, que lo hacen de esa manera. ¿Listo? Continúa. Vale, profe, entonces dice, las exportaciones hacia los países EFTA ocupan el puesto 21 en participación de las exportaciones de Colombia al mundo. En las importaciones totales EFTA es el proveedor número 20 de Colombia al participar con el 1% de las importaciones totales. Perfecto. Uno dice que es casi nada, pero estamos hablando de 100 millones de dólares. Muy bien, Pacífico, lleva tilde. Dale, Flaco. Entonces, bueno, este es de la Alianza del Pacífico. Pero espere que no entiendo esa gráfica. Hágale, pues explícame. Bueno, pues en la gráfica vemos de la misma manera como en las otras, en millones de dólares. Y los vemos desde el 2012 hasta el 2018. También vemos la balanza comercial. Eh, pues en la parte de abajo está indicada desde que bajó de 2.000 millones, ¿sí? Sí. Hasta 6.000 millones, vemos el promedio. Entonces vemos que la balanza pues tuvo un déficit como de 1, algo, de casi 2 millones de dólares en el 2018, mientras que en el 2014 fue la caída más alta que ha tenido. Se puede observar ahí. Muy bien, pero 1, algo millones de dólares, no, eso es un porcentaje. Sí, más o menos. Ok. Bien, pero entonces lo que estamos identificando es que esa relación comercial siempre ha sido de déficit desde el 2000, juepucha, es que no veo, desde el 2012 al 2018, creo que dice ahí. Sí, señor. Perfecto, entonces siempre ha sido con un desarrollo de déficit. Esto no implica que el país esté quebrado o no, sino la idea sería que fuera positivo, pero no significa que el país esté mal porque esté recibiendo más importaciones. Otra manera de mirarlo es cómo se genera eso, o por venta, productividad, o si lo estamos haciendo a través de deuda, que eso sería gravísimo, porque si lo hacemos a través de deuda, podemos estar agrediendo al país con el tema de la deuda externa. ¿Listo? Bien por este lado, espera, vemos un... Dice, la balanza comercial con la Alianza del Pacífico ha sido
deficitaria básicamente por el comportamiento comercial con México. En el 2018 el déficit fue de 1,200 millones de mil dólares. doscientos cincuenta y dos millones de dólares. Para el sector agrícola el déficit fue de 330 millones de dólares y el industrial de 922 millones de dólares, con exportaciones por 148 millones de dólares, ¿sí? Sí, sí. Y 3.900 millones. Aumentó el 8% respecto al 2017. E importaciones por 5.200 millones de dólares, aumentó el 13% respecto al 2017. En el 2018, la Alianza del Pacífico es el cuarto destino de las exportaciones colombianas, un 10% del total, y es el cuarto proveedor del país, 11% del total. Perfecto. Digamos que si hablamos de Alianza Pacífico como un solo país, como un solo bloque, sería como la, acuérdame, es octava, séptima economía del mundo. Sí, señor. Ayer. Entonces sí genera un impacto importante para que lo tengamos en cuenta y para que identifiquemos que continuar dentro de la Alianza Pacífico es importante, pero buscar muchas más oportunidades a través de la alianza a favor de Colombia. Listo, esa sería como la idea. Sí, señor. Espérame un segundo. Un segundo. Tranquilo, profe. Un segundo. ¿Cómo quedamos? Listo, Comunidad Andina de Naciones. Vale. Dice, en el 2018 la balanza comercial de Colombia con la comunidad andina registró un superávit. Profe, me recuerda el significado del término, o sea, subió, ¿sí? Sí, incrementó, sí. Ok, por 1.300 millones de dólares, 22,1% más que el 2017. La balanza comercial del sector agrícola fue deficitaria en 500 millones de dólares y la industrial superavitaria en 1.800 millones de dólares. En el 2018 las exportaciones fueron de 3.200 millones, el 14,5% más que el 2017, y las importaciones fueron 1.800 millones, 9,5 más que el 2017. En el 2018 las exportaciones de Colombia a la CAN son el 8% del total exportado por Colombia al mundo. Y las importaciones el 4% del total importado por Colombia del mundo. Entonces en la tabla está el mismo procedimiento, pero entonces acá ya vemos que la balanza comercial está por encima. Entonces que viene desde los 1.500 millones de dólares, o sea, desde el 0 hasta 1.500 millones de dólares se ha mantenido. La más alta fue en el 2018 con la comunidad andina. Perfecto, y la más baja, 2016, con 460 millones. Sí. Pero entonces miremos una característica. Aquí no lo podemos caracterizar por número de bloques. Si aquí miramos deficitario con Estados Unidos, podemos hablar de 4.000, 6.000, 10.000 millones. Acá solo estamos hablando que es positivo en 1.300 a 2018. ¿Listo? ¿Debemos cultivar más la comunidad andina? Claro, porque estamos exportando más de lo que traemos. Sin embargo, no sé si no sé, ¿cuáles son los países de la comunidad andina? Son 4. Perú, Sí, Colombia, sí, Venezuela se retiró. sí, ¿Chile? No, no, ese es de la Alianza del Pacífico. sí, Ecuador Así, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. y Bolivia. Perfecto. Si tenemos esos 4, pues, ¿qué podíamos traer de Bolivia? Hoja de coca, pero aquí la tenemos toda. Entonces, hay que traerla. Ya, hablando de tonterías, porque allá pues la mastican y todo ese cuento, pero no es legal.
Aquí estamos hablando de desarrollos legales, pero ¿qué podemos traer de Bolivia? Sí podríamos traer alguna cosa, pero nos sale más económico de un país más grande, un bloque más grande. Por eso enviamos muchas más cosas a Bolivia de lo que traemos. Eso implicaría que sea superavitaria, ojalá fuera más, el tema es incrementar esos valores, pero tenemos acuerdos interesantes. Con esto no digo que la Comunidad Andina de Naciones no lo sea, y hay que seguirla cultivando porque si hablamos de exportaciones de alrededor de 3.000 millones de dólares, pues eso es platica, y habrá muchas empresas que comen de eso, que generan impuestos. ¿Listo? Muy bien. ¿Eso lo sacaste de dónde? De Mint, sí, muy bien. Sí, señor. Ok, dale. En la siguiente vemos a Mercosur. Mm, es que el que tiene que cambiar soy yo, ya me di cuenta. Ok, Mercosur. Vale, entonces el mismo procedimiento, pero pues acá ya vemos el déficit de la balanza comercial, que el déficit más alto fue en el 2012, con casi 4.000 millones de dólares. Pero pues miremos el análisis. La balanza comercial con Mercosur es deficitaria para Colombia. En el 2018 registró un déficit por 1.500 millones de dólares. Por sectores, la balanza comercial agrícola es deficitaria en 500 millones de dólares. La balanza industrial por 1.200 millones. Con exportaciones de 2.000 millones, al 15% más que en el 2017, e importaciones de 3.500 millones aumentaron el 25% respecto al 2017. Ujú. En el 2018 las exportaciones de Colombia a los países de Mercosur fueron el 5% del total exportado por Colombia al mundo. En importaciones fueron el 7% del total importado por Colombia al mundo. Mira, Entonces, mira, pues mira que ese logo de la universidad te bloqueó un pedazo de sí, las del texto. letras. Muy bien. Bien. Aquí notamos el efecto contrario de Lacan, ¿no? Ujú, Muy bien. exacto. Entonces, ¿quiénes son de Mercosur? Mm, profe, no me los ha aprendido. Bien. En la diapositiva los hubieras colocado ahí, que Argentina, que Chile, que Paraguay, que Colombia, no sé, y las vas agregando que es la linecita izquierda, y ahí con eso te facilita pues un poco más la carreta. ¿Cuándo se acaba este módulo, Flaca? Mañana. No, yo no sé, yo soy el profesor, estoy seguro que yo soy el profesor, pero no tengo ni idea. ¿Tienes clase con Profe, nosotros mañana? regáleme un segundo, ya dentro de la página de la universidad, que ahí hay una circular para nosotros los estudiantes que dice cuándo se acaba. Listo, Ya hágale verifico. pues, mire y regáleme usted todos los 3 minutos, mire, va, ¿vale? Bueno, Listo. vale.
¿Listo, Blanca? ¿Cuándo te escribió eso? Ahorita me lo acabo de escribir, lo estoy mirando. Profe, al 9. El 9, ¿hoy qué es? Nada, es que mañana todavía quedan como 8 días. Hasta el Yo martes de era la por otra semana. asustarlo, profe, yo era por asustarlo. Sí, claro, hágase. Espere, ya apunta esa vaina para que no se enfríe, pero ¿de dónde le saqué yo a usted 20 clases? Ese es el 9 le hago el examen final. Ah, ok, vale. Hasta el 9. No, hágale pues. Listo. ¿Ya terminaba Mercosur? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Triángulo del Norte. Tildes y Sí. vaina, no lo olvide. Dele pues. Vale, entonces pues el mismo procedimiento, pero pues acá ya vemos la balanza comercial más alta y la más alta fue en el 2013, que fue casi los 1.000 millones de dólares. No, Entonces, pues sí, 890 veo yo aquí. casi, por eso dije casi los Ah, mil casi millones. 1000, no, yo entendí 2000. Yo pensé que confundió el año 2019. Listo, hágale pues. La balanza comercial de Colombia con los países del Triángulo del Norte es supervitaria. Super. Superavitaria. En el 2018 la balanza presentó un superávit por 500 millones, el 8% más del 2017, explicado principalmente por el superávit del sector industrial. En el 2018 las exportaciones de Colombia al Triángulo del Norte son del 1% del total exportado por Colombia al mundo y las importaciones del 0,2% total importado por Colombia del mundo. En el 2018, las exportaciones colombianas a los países del Triángulo del Norte fueron de 600 millones de dólares, las agrícolas fueron de 50 millones y el 8% del total, y las industriales 500 millones de dólares, el 92% del total. O sea, Muy todo bien. fue la industrial. Y el comportamiento de la gráfica, vemos cómo la línea se comporta de una manera pues superavitaria, haciendo el promedio. Y vemos que 2012 y 2013 fueron los de mayor exportación hacia el Triángulo del Norte y después tuvo una caída abrupta. ¿Qué analizaría yo? ¿Qué pasaría en 2014 y 2015? ¿Por qué la caída tan fuerte? Y empezar a analizar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que se puede identificar con una gráfica y con una tabla en los indicadores? Los incrementos muy grandes o los decrecimientos muy grandes para poder hacer análisis y para poder hacer desarrollos sobre cómo poderlo mejorar. Si disminuyen las exportaciones, una intención ideal es mirar cómo podemos mejorarlas, identificar qué productos fueron los que se cayeron y el por qué para poder tomar alguna decisión. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Siguiente, balanza comercial por acuerdo comercial y Ah, principal. ok, esto ya es como un anexo, Muy bien. como una tabla general de la balanza comercial por acuerdo comercial y principales sectores económicos. La de Colombia en el 2018 en dólares por el Incoterm FOB. Eh, y pues O ahí sea que vemos lo las que entiendo es exportaciones. que se exportó a la CAN 3.000 millones y las importaciones fueron 1.000, balanza positiva de 1.300. ¿Así lo entiendo? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Eso era lo que se pretendía hace un momento con los análisis de las gráficas, pero entonces encontramos que el impacto con México, el impacto con la Unión Europea y con Estados Unidos y Mercosur es lo suficientemente grande para que al final sea deficitario en 5.000 millones de dólares. ¿Lo notas? Sí, señor. Perfecto. A esto se le hubiera podido acompañar que elaboraras una tabla para ver los comportamientos, pero esa es una idea natural interesante de qué es lo que pasa. Ya no se mira como un escenario solo de bloque económico, sino el global de. ¿Listo? Muy bien. Profe, antes de que continúe la siguiente diapositiva, ¿Sí? me gustaría decirle que es la mayoría solo texto porque fueron solo las conclusiones que yo pude sacar de todo el análisis que hemos venido haciendo. Entonces, Muy bien. pues, trate de no dejarlo tan congestionado.
Ah, carajo, sí se ve compleja, pero hágale pues. Conclusiones. Bueno, primero aquí hay que diferenciar ciertas cosas. Hablemos de integración profunda, que significa, entre otras cosas, que se quiere superar las zonas de libre comercio e ir hacia el mercado común o el área monetaria óptima. En este sentido, hay apenas esbozos en América Latina de procesos interesantes por alcanzar la complementación económica de nuestros mercados y cohesionar los acuerdos a las áreas políticos sociales, como se está pensando en la Unión de Naciones de UNASUR. Muy bien. A pesar de Lo que que pasa es que ese tema de UNASUR termina siendo tan complejo por el panorama de Venezuela, ¿sí? Que al final genera una reacción importante. Eh, Notemos que en la campaña de lo que ocurrió con Estados Unidos, parte de lo que quiere Joe Biden es que este personaje se vaya. Este personaje me refiero a, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Pero entonces ese tema de UNASUR genera impacto por la mala comunicación, las malas relaciones políticas y sociales que se tienen con Venezuela. Entonces, eso genera un impacto. Debería ser el ideal, pero no hay unas premisas o unas características comunes entre Colombia y Venezuela en este momento. ¿Listo? Dale la siguiente. A pesar de que indudablemente se debe reconocer que se tiene un pasado prometedor en materia de integración en América Latina, en los esquemas de ALADI, CAN, CARICOM, Mercosur, entre otros, no se ha avanzado lo suficiente para profundizar en las etapas de integración como si lo ha hecho la Unión Europea. Perfecto, lo que te decía, pues CARICOM son un poco de islas, ¿cierto? Mercosur, los problemas que ya habíamos hablado, ALADI y CAN, eh, eh, no es que sean poco atractivos, sino que no están generando la suficiente cantidad de recursos como lo genera la Unión Europea. Entonces, nos concentramos de manera importante en lo que pasa allá, cuando sí deberíamos identificar asesores, analistas, estructuras que potencien cada uno de esos acuerdos con los bloques económicos y mejoren. Que sigan siendo los mismos porcentajes, no importa, pero que el volumen de dinero sea más. Eso sí beneficiaría el desarrollo económico con Colombia. Continúo. ¿Vale? En verdad, en los esquemas de negociación latinoamericana, CAN y Mercosur, no hay nada de avances para superar las políticas de integración y desarrollo económico de Colombia en el contexto global, zonas de libre comercio o la unión aduanera, y mucho menos la intención de lograr una verdadera política exterior común en los bloques regionales. Es decir, que hoy en los foros económicos regionales nos está presentando en el desarrollo de una integración más profunda. No se está pensando en el desarrollo de una integración más profunda. Latinoamérica y especialmente Sudamérica tienen dificultades para complementarse, porque los acuerdos comerciales son apenas una serie de acuerditos que no son acuerdos de integración y que no son tampoco tratados realmente porque no son libres, pero tampoco son de comercio. Excelente. Entonces, Para un segundo ahí y miremos ese tema de acuerditos. Eso es lo que implicaría. Ese tema CARICOM suena lindo, pero como te digo, son un poco de islas. No estoy diciendo que sean irrelevantes, pero al final del ejercicio lo terminan siendo, porque no le voy a colocar mi atención a CARICOM y voy a descuidar a la Unión Europea. ¿Sí? Entonces deberíamos generar impactos. Por ejemplo, es que yo soy director de tesis, ¿cierto? Y me concentré en un proyecto que me hicieron de CARICOM y hay una panadería que le hace una exportación gigante a una de las islas. ¿Sabes cuánto dinero es? $297,000 al año. ¿Y qué se envía? Masa para hacer pan. Uno dice, qué vaina tan loca, pero la panadería pequeñita que logró el negocio, pues le está yendo demasiado bien, porque es una sola panadería que hace eso. Y no es Bimbo, es una panadería son creo que 4 familiares. Que el pan de ellos no se vende en Colombia, solo se lo mandan a esa isla. Entonces, para esa empresa es ideal, pero también deberíamos buscar un par de más necesidades y facilitarle la vida. Vuelvo y repito, ProColombia y algunas otras entidades, no sé si se preocupan por el pequeño emprendimiento para hacer crecer eso.
Que va a seguir siendo mínimo frente a la totalidad de las exportaciones, sí, pero si lo entendemos como incremento de dinero, podría ser una potencialidad para que deje de ser el acuerdito, como lo acabas de decir. ¿Vale? Vale, sí, señor. Listo, Blanca, dale. Entonces, ahí existen serias dificultades para avanzar en la pirámide de integración económica, porque a pesar de que son muy importantes políticamente, ya, ya que han creado al interior instituciones con alta personería jurídica como la CAN, tienen muchos grados de libertad y preferencias entre países miembros que no hacen posible una política exterior común. Mientras existan estos acuerdos de integración, será difícil la visión de la unidad en Latinoamérica. Flaquita, me da una pena contigo, pero debemos terminar la clase en este momento porque me está entrando una llamada de Medellín y ahí me voy a demorar un poco, ¿no? De tiempo. Me pareció bien interesante lo que... un segundo. ¿Qué estaba diciendo? Me pareció interesante lo que generamos como conclusiones para que identifiquemos el tema de acuerditos. Suena un poco grosero porque es dinero al final, pero en comparación, pues es complejo. O sea, quitarle 2.000 pesos a Sabrina es como quitarle 200 millones a Bill Gates. Y eso no significa que no sea un desarrollo económico, sino tenemos que mirarlo, pero me parece que la conclusión es pertinente. Te propongo lo siguiente. Ojo, que yo te dije que fuéramos buscando videos y cosas. Todavía nos faltan más cositas, ¿cierto, Flaca? Sí. Pues, profe, es que la verdad, como yo estaba pensando en que realmente esta semana acabamos, pues es que el tema que de este comparativo es el tema número 18 y 19, ya no hay Sí. más temas en el, Sí. pues, Bueno, no sé, busquemos videos y cositas para el desarrollo de las 5 clases que nos sobre el quedan, porque tema. yo sé que lo hemos mirado. Vamos buscando y seguimos con las características y los diálogos que venimos teniendo. Y estas últimas dos o Igual tres... más adelante sí hay más conclusiones, profe. Sí, sí, yo sé, esto no lo hemos terminado, esto lo vamos a revisar, a retomar mañana, pero entonces empecemos a mirar, hay acuerdos, por ejemplo, si no vamos a entrar ahí que ya terminamos, busquemos acuerdos que hay entre países de África y eso, y damos como una breve explicacioncita para retomar algunas cosas. Sin embargo, lo que manejamos en el planeador, tú lo llenas como aparece ahí, ¿listo? Pero no repitamos lo mismo, sino lo que dice ahí, can, alá, y todo ese cuento, ¿vale? Sí, sí, sí. Listo, Flaca. Descansa, feliz noche, nos vemos mañana. Vale, profe, igualmente, gracias. Cuídate mucho, que estés bien.